Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este subprograma Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas y se repite a las 10:40 de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este subcanal de televisión Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre, de la Sierra de Chihuahua, y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México, y solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos, que se ha ido borrando con el tiempo. Pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis, que perpetúa al hombre de aquellas tierras, donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Hoy tenemos el tema, las culturas prehispánicas en el sincretismo. Más por conveniencia ante las fuerzas del conquistador y su nueva condición de sometidos, se ven en la necesidad de cubrirse bajo el manto del cristianismo. Es decir, aceptan o simulan aceptar la nueva religión que imponen o predican los conquistadores españoles con el objeto de poder sobrevivir. Esta decisión provocó un sentimiento de exagerado optimismo entre los primeros frailes mendicantes. En realidad, lo que se obtuvo fue una conformidad religiosa de los pueblos prehispánicos por la pérdida de la mayor parte de su cosmovisión, pero que al resistirse a su pérdida, tratan de incrustar o de mezclar en lo posible con la nueva creencia que les imponen. Esta situación a menudo evolucionó hacia nuevas reinterpretaciones religiosas y culturales de una gran validez y una extraordinaria vitalidad. Basta echar un vistazo a las fiestas religiosas con los que se veneran a los santos el Día de Muertos, las peregrinaciones, las danzas, esas prácticas a todas luces sincréticas. Lo anterior nos lleva a concluir en tres afirmaciones. Los indígenas aceptaron solo externamente el cristianismo, es decir, los indígenas solo participaron y aún hoy en la forma externa del culto. La asistencia a misa o al bautizo para sin creer necesariamente en ellas. Los indígenas son esencialmente cristianos, aunque con deficiencias mayores o menores, según la región o la atención de los misioneros. Se realiza un mestizaje o un sincretismo religioso por medio del cual los indígenas intentaron, sin lograrlo, compaginar el cristianismo con su antigua religión. Para salvar a los indígenas era preciso mostrar que podían ser cristianos, era preciso que lo fueran, según Sierra. El choque violento entre aquellas dos grandes civilizaciones, la prehispánica y la española, se materializó en aquel siglo XVI, primero en una lucha material y simultáneamente en una espiritual. Ambos se les quiere llamar de manera eufemística conquista o encuentro. La primera, de actitud 100% bélica, se adecúa mejor con el término de invasión e imposición militar. La otra, llamada evangelizadora, se adecúa mejor con el término de desestructuración o aculturación de la cosmovisión prehispánica. Es menester en este blog tratar sobre la conquista espiritual, en particular mostrar que esta evangelización en realidad no tuvo alcances esperados, los que deseaban los primeros predicadores de la Nueva España. Durante una o dos generaciones después de la conquista fue un hecho la coexistencia del cristianismo con las religiones prehispánicas, y a pesar de la hostilidad a que fueron sometidos lograron sobrevivir, aunque sea parcialmente. Tal aseveración surge de la experiencia cotidiana, pues aun cuando la mayoría de los habitantes del país se consideran católicos, su práctica está mezclada con muchos y variados elementos de la religión prehispánica. Por lo tanto, es posible afirmar que la evangelización fue un proceso inacabado, incompleto y sin lugar a duda lleno de un fuerte y marcado sincretismo. Generalmente, al hablar sobre determinadas religiones nos referimos a dos aspectos: al conjunto de dogmas de fe que se tienen sobre la misma y de instituciones escritas, ritos, liturgias, sacramentos que se practican dentro de ella. En ambos aspectos, la tarea de evangelización debió de dejar su marca. Sin embargo, un conjunto de dogmas no pudo ser comprendido por parte de los indígenas, pues los resultados completamente ajenos.
En efecto, para lograr la comprensión del catolicismo, la tarea de la evangelización debió de haber sido la convención individual de cada miembro de la civilización prehispánica a la Iglesia. De tal manera que solo a través de los años y la predicción constante se hubiera dado una auténtica conversión. Desafortunadamente, el uso de la espada y la sinrazón ante la cosmovisión indígena no permitieron que se realizara de esta manera. El segundo aspecto, es decir, la aceptación de ritos, liturgias, etc., se hizo parcialmente, pues los misioneros admitieron ciertos elementos rituales de las religiones prehispánicas, como son las danzas, las fiestas y los lugares sagrados, que fusionaron con los propios. De igual forma, el uso de la espada y la sinrazón actuaron para que se generalizara el uso de los ritos y costumbres cristianas. Se puede distinguir entre 1522 y 1573 dos grandes etapas en el proceso de evangelización. En la primera, en la que participaron Martín de Valencia, Toribio de Motolina, Domingo de Batanzúa y Agustín de la Coruña, entre otros, persiguieron y sepultaron todo aquello que les pareciera una idolatría. Se destruyeron templos, ídolos, códices, etcétera, de tal manera que se impidió una evangelización profunda por cuanto se destruyeran los símbolos de las culturas que permitieron, a través del tiempo, la transmisión del mensaje de la nueva religión. Lo anterior hubiera significado una aceptación más firme del catolicismo, pues éste se hubiera adentrado en los conocimientos de los conquistados a través de un diálogo con su cosmovisión. La segunda es la que ubica a Costa y a Sahagún, según se intenta conocer el sistema de pensamientos del indígena, con objeto de evangelizar de una manera más profunda, pero ya era un poco más tarde. Todo esto nosotros lo estamos viendo. Todas esas antiguas tradiciones habían sido volcadas en nuevos moldes, los ritos habían sido aniquilados, los antiguos sabios morían paulatinamente. A pesar de este interés, en realidad nunca cesó la aniquilación contra la religión prehispánica. Es por ello que los pueblos conquistados nunca entendieron ni aceptaron completamente la nueva religión. En general, todo se quedó a nivel de ritos, costumbres, ceremonias, que ejecutaban más por obligación que por convicción, y eso en su muy particular forma de sincretismo. Robert Ricardo, en su libro La conquista espiritual de México, nos dice que no consiguieron los indígenas rechazar por la fuerza la predicción del Evangelio, puesto tras ellos el poder militar y político de España. No le fue dado ni a oponerse con razonamientos ni discusiones de ideas, debido a su misma ignorancia y porque no se les hubiera permitido erigirse en contra de los dogmas, aún en forma pacífica, si era pública, pero quedaba pegada a sus antiguas ideas y ritos religiosos. Amaban a sus viejos dioses, no les quedaba otra salida por lo mismo, sino que una tenaz y persistente resistencia. No pudieron defenderse de modo activo, lo hicieron con la inercia y el disimulo. Los indígenas siguen haciendo sacrificios, ya no de seres humanos, pero sí de animales, a los cuales arrancan el corazón como lo hacían con los hombres. Adoran a sus ídolos escondidos en los templos cristianos y se levantan un santuario donde los estuvo un templo antiguo. A quienes vienen a venerar, esa es la vieja deidad. Lo que sucede en realidad es que los indígenas han consentido en recibir el bautismo, en hacerse externamente cristianos, pero en el fondo de sus corazones no se resuelven abandonar las antiguas costumbres, las viejas tradiciones y el culto a sus divinidades. De cualquier forma, la incorporación de la civilización hispánica en la población indígena significó la aculturación del pueblo mesoamericano. En el interior de esta dramática situación del violento proceso de desintegración cultural, el pueblo mesoamericano desea, de ser posible, sin traumas, camuflear o tal vez incrustar, en el sentido de incorporar los aportes del pueblo invasor algunas de sus componentes culturales. Afortunadamente, algunos misioneros estuvieron interesados en preservar parte de la cultura prehispánica. Aprendieron y usaron su lenguaje por medio de sus informantes y reconstruyeron el pasado inmediato, recién destruido. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.